Hola, buenos días y bienvenidos a todos a esta webinar. Bueno, como ustedes saben, vamos a estar charlando sobre cómo proteger los dispositivos y los usuarios independientemente del lugar en donde se encuentran. ¿Qué soluciones nos brinda Symantec para segurizar estos dispositivos, estos usuarios y, en definitiva, por supuesto, segurizar el activo más importante que tenemos en la organización, que es la información? Como les mencionaba por el chat, siéntanse libres de hacer preguntas, tanto por el chat como posterior a este evento. Pueden escribirnos a symantec@licenciasonline.com. Como ustedes saben, somos distribuidores de la marca en varios países de Latinoamérica, así que en mi caso particular estoy basado en Buenos Aires para Argentina y Uruguay, pero tenemos tanto preventas como account managers en los distintos países de Latinoamérica. Así que siéntanse libres luego de contactarnos. Bien, entonces empecemos a ver cómo es que podemos proteger estos dispositivos y los usuarios estén donde estén. Un poco los desafíos que tenemos hoy por hoy en esto que la industria ha llamado, seguimos llamando como transformación digital, tiene que ver un poco con esto de la creación de las nuevas nubes, los distintos escenarios donde estamos trabajando. Ya tenemos distintos sabores de nubes, ya sea por infraestructura, por aplicaciones, pero también tenemos distintos puntos de acceso, tenemos distintos lugares desde donde los usuarios van a poder acceder a las distintas sabores de nube, y un poco ya ese escenario que tradicionalmente teníamos en la ciberseguridad del perímetro seguro detrás de un firewall, de alguna forma se ha ido desdibujando, ha ido cambiando con estas nuevas tecnologías. Entonces, con Symantec y la industria en general está hablando de esta nueva, de esta nueva tecnología, de esta nueva forma de conectividad que se llama SASE, Security Access, para segurizar justamente el acceso del usuario desde cualquier lugar a cualquiera de nuestras aplicaciones y de los lugares en donde está residiendo nuestra información. Pero sí también, fíjense que también mencionamos lo que tiene que ver con la navegación a Internet. Generalmente la navegación a Internet, el usuario, si está trabajando desde su casa, bueno, evidentemente lo va a hacer a través de la conexión doméstica que tiene en su domicilio. Sin embargo, bueno, el dispositivo final que está accediendo a Internet puede ser víctima de un ataque, puede ser víctima de la descarga de un malware. Entonces, siempre tenemos que tener centralizada la posibilidad de no solamente lo que son accesos a otras aplicaciones, como en este caso las nubes, sino también el acceso a Internet para minimizar las posibilidades, achicar la brecha de que esa navegación pueda tener algún tipo de impacto negativo en nuestra infraestructura. Entonces, en resumidas cuentas, la tecnología SASE que ha desarrollado Symantec, y llamada comercialmente como Symantec Web Security Services o WSS, es justamente una solución basada en la nube que nos va a permitir centralizar los accesos independientemente del usuario, independientemente del lugar en donde reside el usuario, independientemente del lugar donde esté trabajando. Fíjense que hasta incluso estamos hablando de las mismas oficinas, como así también desde el usuario remoto, ya sea porque está en un bar, porque está en su casa o porque está en viaje en algún aeropuerto. No nos importa de alguna forma dónde está residiendo en ese momento el usuario, sino más bien que tenga una conexión y que esa conexión sea segura. Ahora bien, hasta aquí una breve presentación de lo que es Web Security Service.
Pero Symantec, como ustedes saben, tiene otros productos y hay otras capas de protección, como también solemos decir en ciberseguridad, donde debemos también actuar y proteger de la información. Entonces, como les decía recién, vamos a tener los accesos desde las oficinas centrales, las oficinas remotas o las sucursales, el usuario en tránsito o el usuario remoto. A esos usuarios, por supuesto, les vamos a dar distintos tipos de acceso. Por ejemplo, en el caso de los usuarios remotos, tenemos la posibilidad de tener Web Security Service agente, la posibilidad de tener nuestro endpoint, nuestra solución endpoint como agente de conectividad segura. También tenemos desde Casa Central, podemos hacer la conexión a Web Security Service a través de el proxy físico, el proxy SG. Y luego, por supuesto, vamos a tener la posibilidad de aplicar distintos niveles de conectividad, ¿sí? Vamos a poder hacer el famoso proxy explícito, aplicar tecnología SD-WAN, túneles IPsec y, por supuesto, de fondo, como común a todo esto, tiene que ver esto del Zero Trust Network Access. Desconfiar absolutamente de todo, chequear absolutamente todo, validar absolutamente todo. Estar seguro de que el usuario que se está conectando a un servicio, a un entorno productivo de nuestra organización, sea quien realmente es. Dentro de los servicios, por supuesto, vamos a implementar lo que es la autenticación. Justamente esto es lo que les mencionaba recién, asegurarnos de que la persona que se está conectando es quien realmente dice ser. Vamos a hacer la desencripción del tráfico SSL. Ustedes saben, el tráfico SSL es uno de los principales focos de ataque hoy por hoy. La mayor parte del tráfico de Internet está cifrado a través de SSL, por lo tanto necesitamos ver e inspeccionar ese tráfico. Y por último también todo lo que tiene que ver con el tráfico en sí de los usuarios. Esos archivos y esa información que están enviando a través de los enlaces de Internet a la nube o hacia otro sitio de Internet, debemos inspeccionarlo para tomar conocimiento de qué es lo que están compartiendo. Entonces, dentro de lo que es el resto de los productos o del portfolio de Symantec, vamos a tener otras soluciones que podemos implementar para fortalecer la protección de la información, para agregar más capas de protección y, por supuesto, al final del día, poder tener la visibilidad de todo lo que está sucediendo en nuestra infraestructura, independientemente del lugar en donde residan los puntos de conexión y los usuarios. Fíjense, tenemos Web Isolation para validar justamente qué sitios están visitando los usuarios y qué tipo de contenido malicioso pueden llegar a tener estos sitios. Tenemos Data Loss Prevention como solución para evitar la fuga de información, que los usuarios puedan compartir información confidencial, la posibilidad de tener también un CASB para entender, descifrar y proteger las conexiones hacia los distintos sabores de nube que no sean parte de la infraestructura o parte del entorno corporativo. Hoy por hoy todos tenemos acceso a la nube. Quien es usuario de Android tiene acceso a la nube de Google, al menos, y quien es usuario de iPhone también tiene acceso a una nube. Entonces, son lugares donde hoy un usuario puede compartir o puede almacenar información que nuestra organización haya considerado confidencial. Por lo tanto, debemos tener ese control que habitualmente lo conocemos como shadow activity. Dentro de los controles de navegación también tenemos la posibilidad de detectar las amenazas que tienen las URLs. Esto es un poco lo que lo vemos muy seguido
en los distintos mensajeros que están en uso, sobre todo WhatsApp, donde llegan cadenas de información o de fake news, y al final del día, al final del mensaje, perdón, hay un link para acceder a un sitio. Estos sitios terminan siendo sitios maliciosos que por algún motivo están o descargando algún malware o ejecutando algún script, y justamente nuestra solución de URL Threat Prevention, justamente lo que va a hacer es interceptar ese request, detectar que la URL tiene un destino malicioso y en base a ello, por supuesto, bloquearle el acceso al usuario. Después también, por último, vamos a tener la parte de control de malware, ¿sí? El Advanced Malware Analysis a través de un sandbox, y la posibilidad de tener un firewall service basado en nube. Todo esto para finalmente poder conectarnos a los distintos sabores de nube, las nubes no solamente de tinte corporativo, sino también las nubes de uso doméstico de cada uno de los usuarios a través de las distintas aplicaciones de los dispositivos móviles y demás. Entonces, un poco el escenario que tenemos hoy en Symantec para securitizar al usuario y a los dispositivos, estén donde estén, tienen que ver primero con la conectividad, como lo ven aquí a mano izquierda, todos los sabores y capas de protección y control que tenemos en los productos, y finalmente una conectividad segura hacia el destino final, que puede ser o no parte de la función corporativa del usuario, ¿sí? Entonces, veamos algunas de las características que necesitamos tener justamente en lo que es la seguridad. Primero y principal, como les mencionaba recién, tener visibilidad sobre el tráfico encriptado, por supuesto. Es un tráfico el 99%, por no decir el 100%, pero la mayoría del tráfico de Internet está cifrado. Esto se debe a que históricamente los dispositivos de seguridad perimetral, firewalls de vieja generación y demás, no tenían la capacidad suficiente para descifrar, analizar y volver a cifrar el tráfico. Por lo tanto, muchas veces este tipo de tráfico seguía de largo hacia nuestra infraestructura. Por ello, hoy por hoy el tráfico cifrado es uno de los principales focos de amenaza. Es un tráfico que muchas veces en los dispositivos más viejos sigue de largo, y necesitamos tener visibilidad sobre ellos. Luego también tenemos las distintas amenazas web, que de alguna forma saltean también los dispositivos tradicionales de protección, al igual que el tráfico cifrado. Los firewall que usábamos hace algunos años atrás, bastantes años atrás, se definían por IP, por puerto, pero no analizaban el contenido, y si lo analizaban el contenido para analizar, bueno, si este sitio pertenece a la categoría de redes sociales o pertenece a la categoría adultos. Hoy por hoy, eso los ciberdelincuentes lo saben, y por supuesto, cada vez más amenazan y distribuyen sus amenazas a través de sitios web de forma totalmente tradicional. Y por último, por supuesto, el uso indebido de las aplicaciones en la nube y todo lo que eso conlleva de seguridad e incumplimiento. Ustedes, como mencioné hace un momento, todos los usuarios de dispositivos móviles, sean Android o iOS, tienen acceso a una nube, y la nube es un espacio de almacenamiento en donde podemos guardar de todo. Entonces, el usuario está manejando información confidencial, el usuario tiene acceso a, por ejemplo, Google Drive a nivel personal. Son preguntas que debemos hacernos y que, por supuesto, las herramientas que vamos a mencionar ahora al principio, ahora más, vamos a
intentar responder. Y por otro lado, también como necesidades, también tenemos la posibilidad de asegurar el acceso remoto a las aplicaciones, y esto muchas veces es complicado y costoso porque debemos considerar un firewall, debemos considerar clientes de VPN, debemos considerar también, ¿por qué no?, toda la capacidad de soporte de nuestra área de IT para ayudar a los usuarios cuando tienen algún problema de acceso remoto. El uso de Office 365, que quizás como producto emblema de lo que es la colaboración en línea, es una línea de productos que posiblemente nos consuman ancho de banda, tengan capacidades de protección de información que debamos aplicar y demás. Y por último, lo que muchas veces hemos sufrido todos cuando empezamos a hacer home office, la última milla. Muchas veces la conectividad de la oficina es excelente, pero resulta que cuando volvemos a casa, la conectividad tiene pérdida de paquetes, tiene latencia y tenemos ahí problemas de conectividad. Entonces vamos a necesitar mejorar y asegurar esa conectividad. Veamos un poco entonces estos tres primeros puntos. Respecto al tráfico cifrado, como les mencionaba recién, necesitamos tener esa visibilidad del tráfico cifrado para evitar todo tipo de amenazas, ya sea por el malware delivery, por la actividad de servidores command and control, que es lo que utilizan los ciberdelincuentes para manejar las amenazas que han instalado en nuestra infraestructura, y por supuesto para evitar el robo de información. Web Security Service, por supuesto, hace todo el descifrado y posterior cifrado de la información de la conectividad desde y hacia las nubes, de forma tal que vamos a poder visualizar y aplicar los distintos niveles de control sobre ese tráfico. Esta tecnología ya la teníamos, o mejor dicho, ya la tenía su antecesor, que era el Proxy SG de Bluecoat. Si alguno ha tenido la suerte de trabajar hace algunos años con esos dispositivos, ya teníamos la posibilidad de hacer este descifrado y conocer qué es lo que estaba enviando cada una de las conexiones cifradas. Entonces vamos a poder hacer el descifrado, pero además y aplicarle, por supuesto, todo un set de políticas sobre cada uno de esos tráficos cifrados. Luego también tenemos la parte de hacer file inspection y threat protection, que muchas veces lo dejamos relegado al endpoint que tenemos instalado en el dispositivo. Sin embargo, consideremos también la posibilidad de que el usuario utilice para conectarse a una SaaS corporativa su dispositivo hogareño. Y ese dispositivo hogareño no sabemos a través de qué antivirus o de qué endpoint está siendo protegido. Entonces necesitamos, por supuesto, tener visibilidad, control de lo que están haciendo los usuarios, ya sea a través del agente de Symantec o a través de un dispositivo personal. Fíjense que incluso vamos a tener dos motores de antivirus, uno el de Symantec y un segundo de otro fabricante, justamente para hacer un doble check sobre estos archivos, estas amenazas, y tener la seguridad de que lo que estamos de que el tráfico es seguro. Otra de las cuestiones que mencionábamos tiene que ver con el contenido malicioso que hay en los browsers, o mejor dicho, en los sitios web. Y acá es importante aclarar que muchas veces en las áreas de seguridad de las organizaciones no dependen de la misma persona o no están dentro de la misma órbita que el área de IT.
Y muchas veces en las organizaciones tenemos aplicaciones web que por cuestiones de desarrollo y cuestiones políticas incluso, deben utilizar algún browser viejo o sin actualizar, como puede ser, por ejemplo, Internet Explorer. Entonces, esto, por supuesto, es conocido por los ciberdelincuentes, entonces van a intentar enviarnos, van a intentar atacar también por ese lado. Como siempre decimos en ciberseguridad, debemos achicar la brecha, debemos achicar los espacios para que el ciberdelincuente tenga menos posibilidad de atacarnos. Entonces, como tenemos distintos sabores de browser y distintas versiones posiblemente, necesitamos tener el control de lo que está navegando el usuario, de lo que está, a dónde está accediendo, independientemente del browser que está utilizando, y por eso es que vamos a hacer vamos a tener la posibilidad, mejor dicho, de que el sitio web que está visitando el usuario pueda ser interceptado por Web Security Service y analizado y de una forma explotado, si fuera el caso, y una renderización para que justamente el usuario pueda ver de qué se trata el sitio y en base a ello también entender por qué puede ser una amenaza. Justamente hacer este tipo de control, como bien dice Gartner, es una forma de achicar la brecha, ¿sí? De reducir la posibilidad de tener ataques basados en web, pero también, en definitiva, la posibilidad de tener un ataque en nuestros dispositivos. Recuerden, que acá lo mencionamos en el slide, el caso más típico de esta situación tiene que ver con lo que es el phishing. Phishing llega a cualquier usuario a través de WhatsApp, llega a través del correo electrónico corporativo, del correo electrónico no corporativo, incluso existe también el phishing a través de los mensajes directos de las redes sociales, en donde ustedes muchas veces pueden recibir mensajes apócrifos de alguna tarjeta de crédito, alguna organización bancaria, que en pos de, o aprovechándose un poco de las condiciones que tienen a veces de atención al cliente, facilitan o prometen facilitar la solución de algún incidente con esa entidad bancaria y a cambio les piden los datos de sus tarjetas. Obviamente, para muchos de los que estamos aquí, seguramente esto es obvio que no hay que hacerlo, pero la gran mayoría de los usuarios caen y luego hay que reclamar a las entidades para que puedan mejorar su seguridad. Nosotros no podemos mejorar la seguridad de esos bancos, pero sí podemos prevenir que nuestros usuarios caigan en ese tipo de sitios, caigan en ese tipo de trampas. Web Isolation, como les mencionaba, entonces no solamente va a analizar todo el sitio web, sino que también vamos a tener la posibilidad de hacer un ranking de riesgos y también utilizar la geolocalización del direccionamiento IP del sitio, de forma tal que, por ejemplo, si necesitamos bloquear el acceso a determinado país o a determinada región, podamos hacerlo a través de esta funcionalidad de GeoIP que nos va a brindar la posibilidad de bloquear el sitio porque se encuentra en determinado país o en determinada región. Por supuesto que este motor GeoIP lo va a generar el mismo Symantec y nos va a alimentar en la consola de forma tal que nosotros simplemente tengamos que elegir qué país o qué región queremos bloquear.
Como les mencioné, también tenemos el Cloud Firewall Service, donde vamos a actuar justamente como un firewall, securitizando todo el tráfico desde Internet, ya sea corporativo o no. Y además vamos a poder trabajar como un proxy para lo que sea tráfico corporativo, y en el caso del resto del tráfico, mandarlo directamente a Internet sin ningún tipo de uso del proxy. Por supuesto, teniendo un firewall basado en la nube, tenemos la posibilidad de reducir los costos operativos, reducir el costo de instalación, energía y demás. Y por supuesto, mejorar bastante todo lo que tiene que ver con lo que es la visibilidad, porque nos va a brindar una visibilidad mucho más clara de todo lo que están haciendo los usuarios fuera de la oficina, ¿sí? Ya no nos importa el firewall tradicional, queda en el data center o en la oficina, y este firewall en la nube va a ser accedido por todos desde cualquier lugar. CASB es otra de las soluciones que tenemos para implementar en Web Security Service, justamente para tener visibilidad y control no solamente de las SaaS corporativas que estemos utilizando, los software as a service que estamos utilizando como corporación, sino también lo que conocemos como Shadow IT. Shadow IT, para quien no lo sabe, es básicamente todo lo que tenga que ver con información, infraestructura y aplicaciones que estén fuera del ámbito y del control de la corporación. El caso típico es, mi organización utiliza Office 365 y en mi celular personal, en mi dispositivo móvil personal, tengo instalado OneDrive. Entonces, desde un dispositivo personal al cual no tengo ningún tipo como corporación no tengo ningún tipo de acceso, están ingresando a un lugar donde hay información corporativa. Eso es un poco lo que conocemos como Shadow IT, como así también la posibilidad de que desde mi laptop corporativa yo esté accediendo a Google Drive, a mi Google Drive personal, y pueda estar subiendo y cargando información corporativa, ¿sí? Cualquiera de las dos alternativas tiene el mismo sentido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nuevamente vamos a actuar como proxy de las nubes, vamos a detectar, por supuesto, los riesgos, vamos a poder aplicar lo que se conoce como Data Loss Prevention, de forma tal de poder detectar fuga de información corporativa hacia cualquiera de esas nubes. Entonces, fíjense que el usuario, al acceder, al llegar a Web Security Service, va a actuar como proxy, le va a consultar al CASB si este tipo de tráfico está considerado, qué tipo de política hay que aplicar, qué tipo de control, y si finalmente lo dejamos seguir su viaje hacia Azure, Amazon, Google, LinkedIn y demás. Sobre la protección de la información, como les mencionaba recién, Data Loss Prevention es una de las soluciones que tenemos en Symantec para todo lo que es la detección de manejo de información confidencial y, por supuesto, el bloqueo de que esta información confidencial sea compartida o sea de alguna forma robada hacia cualquier tipo de almacenamiento y de medio de comunicación, como por ejemplo un correo electrónico. En este caso lo aplicamos en Web Security Services, por supuesto, de forma tal que el usuario, al intentar compartir información, al intentar subir información hacia la nube, DLP o Data Loss Prevention escanee la información, escanee la conectividad que se está estableciendo y tome cartas en el asunto, ya sea porque lo vamos a bloquear o le vamos a advertir al usuario que está compartiendo
compartiendo información potencialmente confidencial hacia algún tipo de entorno no seguro. Entonces, un poco, fíjense, estuvimos revisando aquí estos 6 sabores que estuvimos mencionando, perdón, estos 3 primeros sabores, toda la parte de tráfico encriptado, toda la parte de amenazas web y toda la parte de aplicaciones en las aplicaciones nube que puedan o no estar cumpliendo con los requerimientos de compliance y seguridad. Por último, entonces, tenemos todo lo que es el entorno de networking nuevo, que un poco lo vengo mencionando desde el principio. Ya el perímetro, como lo conocemos en muchas organizaciones, ha empezado a desvanecerse o empieza a ser de otra forma, se ha ido transformando. Seguimos teniendo ese perímetro, seguramente seguimos teniendo un firewall y un proxy físico en nuestras oficinas, pero también tenemos que proteger a nuestro usuario remoto que está de viaje en otro país, al usuario que está desde su casa, al contractor o al partner que se está conectando para trabajar en una aplicación que está dentro de nuestro data center, es decir, debemos tener distintos niveles de control y protección de nuestra información. Entonces, por eso necesitamos tener un acceso seguro a nuestras aplicaciones corporativas. Fíjense, como premisa importante, ¿no? Estamos hablando de aplicaciones corporativas en la nube o de forma on-premise. Nuevamente, como dije al principio, no nos importa en dónde esté la aplicación, dónde estén los datos, lo importante es que este vínculo que tenemos aquí en el medio lo hagamos de forma segura. Entonces, Security Access Cloud nos va a permitir segurizar la conexión de cualquier usuario con cualquier dispositivo, justamente porque aquí no estamos hablando de un cliente que el usuario tiene que instalarse en su dispositivo, lo cual, si fuera un dispositivo personal, no es necesario que el usuario se instale en ninguna aplicación. Entonces vamos a través de Secure Access Cloud, vamos a poder dar una conexión segura sin necesidad de estar configurando accesos VPN, sin necesidad de la instalación de agentes en los endpoints y sin importarnos si esa aplicación, esos datos están en la nube o están on-premise. Sobre la optimización para Office 365, y esto es un poco parte de un convenio que tiene Symantec con Microsoft, no es que estamos aquí para cuestionar el consumo de ancho banda de un producto de otra marca, sino más bien para justamente mejorar la experiencia de los usuarios y también, por supuesto, mejorar la gobernanza de los datos y de la seguridad en ese tipo de entornos. Entonces, justamente con Microsoft vamos a hacer la posibilidad de clasificar el tráfico de las aplicaciones de forma tal de poder aplicar distintos niveles de seguridad, pero también distintos niveles de conectividad. No es lo mismo la conexión de Outlook que la conexión de Teams cuando tiene una videollamada, ¿sí? Entonces, por eso vamos a mejorar justamente, agregar calidad de servicio, mejorar el uso de ancho de banda para las aplicaciones de la suite de Office 365. Por supuesto, lo mencioné al principio, por supuesto que tenemos integración con nuestro viejo y querido Symantec Endpoint Security. Para quienes vienen de larga data trabajando con la marca, saben que
en los últimos años pasamos de tener Symantec Endpoint Protection a tener el Symantec Endpoint Security, o el viejo Symantec Endpoint Protection Cloud pasó a llamarse Endpoint Security. En definitiva, hoy tenemos 3 sabores de Endpoint: Endpoint Protection, Endpoint Security y Endpoint Protection Complete. No vamos a andar en detalles sobre las características de esas 3 versiones, eso lo podemos dejar por un momento, pero en común tienen, todas estas versiones tienen la protección anti-malware, la detección y respuesta en el caso de la versión complete, donde vamos a tener el EDR, la posibilidad de hacer application control e isolation. No solamente necesitamos controlar qué aplicaciones tienen instaladas los usuarios en los dispositivos, sino también aislarlas si fuera necesario. Y por supuesto tenemos toda la parte de seguridad proactiva y también la posibilidad de aplicar estos mismos niveles de control que tenemos a través de Endpoint Security en los dispositivos de escritorio y laptops, también aplicarlo en los distintos dispositivos móviles. Nuevamente, ¿qué vamos a hacer con nuestro agente Endpoint? Bueno, básicamente nos vamos a conectar a Web Security Service y utilizarlo como agente de conectividad hacia Web Security Service. Esto se traduce finalmente en que el usuario está lejos de la oficina, en una conexión pública de Wi-Fi, con la protección del endpoint de Symantec, y además va a tener segurizado el acceso a los distintos sabores de nube a través de Web Security Service. Entonces, y para ir ya cerrando, hemos visto los distintos, los 3 puntos que mencionábamos, los 6 puntos que mencionábamos al principio: el tráfico encriptado, las amenazas web, las aplicaciones, el control de las aplicaciones, control del uso de las aplicaciones nube, la seguritización del acceso remoto, la mejoría de la experiencia de usuario en Office 365 y básicamente lo que conocemos como última milla y la conectividad del usuario final. En definitiva, hemos revisado un poco la funcionalidad de 4 productos. Tienen que ver con Web Security Service, que quizás fue el que más ahondamos en detalle, donde vamos a, es una aplicación, es una SaaS que nos va a brindar Symantec, por lo tanto no tenemos que tener ningún tipo de entorno físico o de entorno on-premise, y nos vamos a integrar, por supuesto, con el resto de los productos, con Cloud CASB para hacer todo el data protection en las SaaS corporativas, en las aplicaciones SaaS, la posibilidad de tener visibilidad y control de acceso de todo lo que conocemos como Shadow IT, por supuesto hacer siempre control y prevención de amenazas, y por último, Secure Access Cloud, que nos va a brindar la posibilidad de eliminar las VPNs de acceso remoto para los usuarios, darles un entorno y una experiencia de conectividad mucho más sencilla, mucho más fácil, y sin la necesidad de utilizar agentes instalados en los dispositivos. Y por último, que no figura aquí en este slide de cierre, el Endpoint Security, que nos va a brindar toda la protección del dispositivo final. Fundamental siempre y en todo, no solamente para tenerlo presente como usuarios de herramientas de ciberseguridad, sino también para transmitírselos a sus clientes. Recuerden que la ciberseguridad se aplica por capas. Entonces, ¿necesitamos solamente tener un endpoint? Bueno, para proteger el dispositivo sí, pero también necesitamos tener un
una solución SaaS como Web Security Service para segurizar el acceso y la navegación a Internet. También necesitamos tener una solución que nos brinde protección de la información desde y hacia la nube. Y por último, también necesitamos tener un acceso seguro a las aplicaciones corporativas que tenemos, ya sea en la nube o que tenemos a nivel on-premise. Bien. Estoy revisando que no hay preguntas. Por las dudas, yo ahí les mencioné en el chat, les había dejado el correo electrónico symantec@licenciasonline, por si luego de esta sesión quieren contactarnos. Mi correo personal es elaielo@licenciasonline.com. Justamente, como les mencioné, yo estoy basado en Buenos Aires para Argentina y Uruguay. Tranquilamente pueden contactarme, pueden contactarnos, ya sea de Argentina y Uruguay, pueden contactarme a mí. Si están en otro país, pueden contactar a symantec@licenciasonline.com, que ese es un poco lo podemos ayudar desde cualquiera de los países. Veo que hay preguntas, ahí gracias Diego. Zero Trust Network Access lo tenemos solamente con Secure Access Cloud. Sí, justamente Access Cloud justamente nos va a brindar la posibilidad de que el usuario se autentique y se genere una conexión segura contra el destino, ¿sí? A través de una conexión X. Por el momento, la mayoría de las soluciones se pueden administrar desde una misma consola. La mayoría, habría que ver el detalle puntual porque hay algunas que, por su naturaleza, tienen otra consola. Por ejemplo, la solución que son los proxies on-premise tienen una consola aparte y demás. Otra de las preguntas, ¿Access Cloud se integra con CES? Ahí la respuesta es no, pero sí. Y explico. No se integra porque Access Cloud justamente es una solución que busca evitar, o que evita que el usuario tenga que instalarse un agente en su dispositivo final. Por lo tanto, CES es un agente que está instalado en el dispositivo final. Ahí es donde se genera la diferencia. Ahora, como integración no existe, pero sí es recomendable que el usuario o el cliente que va a dar acceso remoto a sus usuarios a través de SAC pueda utilizar y utilice nuestro endpoint protection, nuestro endpoint security para segurizar el dispositivo. SAC es una solución independiente del resto de las soluciones que luego se pueden integrar con Web Security, con CASB y demás. Tendría dos consolas de administración, una para Endpoint Security y otra para Access Cloud. Entiendo que sí, serían dos consolas. Nuevamente, la diferencia es que Access Cloud no es una solución agentless, por lo tanto, quien va a acceder a través de Access Cloud posiblemente no quiere instalarse un agente en su dispositivo. El ejemplo claro que mencioné fue, yo uso mi celular personal para acceder a una SaaS o a una aplicación de la corporación en la que trabajo. Bueno, el acceso, para que ese acceso sea seguro y sin necesidad de que yo instale nada, es a través de SAC. Bien.
Bueno, creo que he respondido todas las preguntas. De todas formas, nuevamente siéntanse libres de contactarnos a través de symantec@licenciasonline.com o mi correo personal ahí en pantalla. Y por supuesto, los esperamos para la próxima sesión. Muchas gracias a todos.